En una era llena de grandes lanzadores, Jim Palmer logró consolidarse como el mejor de su liga y uno de los más dominantes en la historia de la Major League Baseball. Su talento con los Orioles de Baltimore lo llevó a múltiples premios Cy Young, series mundiales y una carrera legendaria en el montículo, pero su impacto no se limitó solo al diamante. Fuera del campo, Palmer también brilló como modelo y presentador de televisión, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del deporte durante muchas décadas. Desde su adopción en Nueva York hasta su ascenso como estrella del picheo, este video repasa la historia de un hombre que dejó una huella imborrable en la historia del béisbol. Hoy te cuento su historia. James Alvin Palmer nació el 15 de octubre de 1945 en Nueva York. Apenas 2 días después fue adoptado por Moe y Polly Whison, una familia acomodada que le dio una infancia bastante privilegiada. Originalmente se llamó James Alvin Whison, pero tras la muerte de su padre adoptivo, su madre se volvió a casar con Max Palmer y Jean adoptó su nuevo apellido. Desde niño, Palmer mostró un gran interés por el béisbol. Creció en un ambiente que le permitió desarrollar su talento jugando en grandes jardines y campos de su vecindario en Rye y White Plains, Nueva York. Con el tiempo, su familia se mudó a California, donde terminó de consolidar sus habilidades en el béisbol escolar. Jim Palmer fue firmado por los Orioles de Baltimore en el año 1963 y debutó en las Grandes Ligas 2 años después, en el 65, con solo 19 años. En su primera temporada completa en el 66, Palmer dejó claro que estaba destinado a la grandeza. Ese año lanzó un blanqueo en la Serie Mundial contra los Dodgers de nada más y nada menos que Sandy Koufax, convirtiéndose en el lanzador más joven en la historia en lograrlo. Baltimore barrió a Los Ángeles y Palmer ya tenía su primer anillo de campeón, todo eso antes de cumplir los 21 años de edad. Sin embargo, el prometedor ascenso de Palmer se vio interrumpido en 1967. Problemas en su brazo derecho lo llevaron a una crisis que amenazó con terminar su carrera antes de tiempo. Pasó gran parte de 1968 fuera del béisbol, rehabilitándose y también recuperando la velocidad. Durante ese tiempo, incluso fue enviado a las ligas menores, un golpe duro para cualquier jugador con aspiraciones de estrella, pero en lugar de rendirse, Palmer trabajó con nuevo enfoque incansablemente y regresó más fuerte que nunca. El renacer llegaría en 1969. Con su recta potente y un control impecable, Palmer reapareció en la rotación de los Orioles y ayudó al equipo a alcanzar la Serie Mundial. Aunque Baltimore cayó ante los Mets en la histórica sorpresa conocida como los milagrosos Mets, Palmer ya había demostrado que su talento estaba completamente intacto. Al año siguiente, en 1970, su dominio fue clave para que los Orioles se coronaran campeones ante los Rojos de Cincinnati, en una revancha para Palmer, quien había estado ausente en la Serie Mundial de 1969 debido a los problemas físicos que ya te comenté. De allá en adelante, Palmer se convirtió en el as indiscutible de los Orioles. En 1971, junto a Dave McNally, Pat Dobson y Mike Cuellar, formó parte de una de las mejores rotaciones de la historia, donde cada uno de los 4 ganó al menos 20 juegos en la temporada, una hazaña prácticamente irrepetible en la historia del béisbol moderno. Baltimore llegó nuevamente a la Serie Mundial, aunque esa vez cayeron ante los Piratas de Pittsburgh de nada más y nada menos que Roberto Clemente. El dominio de Palmer se consolidó en el año 1973, cuando ganó su primer premio Cy Young al registrar un récord de 22 victorias, 9 derrotas, con una efectividad bastante baja de 2.40. En 1974 volvió a brillar con otra temporada estelar, ganando 20 juegos y afianzándose como uno de los mejores lanzadores de la liga, pero su mejor actuación llegó en 1975, cuando se llevó su segundo Cy Young al liderar la liga con 23 victorias y una efectividad de 2.09. En esos años, Palmer no solo era el rostro de la rotación de los Orioles, sino uno de los lanzadores más dominantes de su generación. Para 1975, Jim Palmer ya era una leyenda viviente en Baltimore. Con 2 premios Cy Young, múltiples temporadas de 20 victorias y 2 anillos de Serie Mundial, su legado estaba prácticamente asegurado, y aunque su carrera aún tenía capítulos por escribir, la primera década de Palmer en las Grandes Ligas fue una de las más impresionantes de cualquier lanzador en la historia del béisbol. La temporada del 76 fue una continuación de su absoluta maestría en el montículo. Ese año registró 22 victorias con una efectividad de 2.51 y sumó su tercer premio Cy Young en 4 años, consolidándose como el mejor pitcher de la Liga Americana. A pesar de sus esfuerzos, los Orioles no lograron alcanzar la postemporada, quedando en segundo lugar en la División Este. En 1977, Palmer siguió siendo el líder indiscutible de Baltimore, aunque sus
sus números no fueron tan espectaculares como en años anteriores, acumuló 20 victorias por sexta vez en su carrera. Sin embargo, una nueva amenaza comenzó a emerger en la Liga Americana. Los Yankees de Nueva York, liderados por Reggie Jackson y una ofensiva temible, volvieron a ser contendientes serios y le cerraron el paso a los Orioles en la lucha por la postemporada. Por primera vez en casi una década, en la temporada de 1978, se marca un punto de inflexión en la carrera de Palmer. Las lesiones comienzan a afectarlo de manera mucho más frecuente. Problemas en su codo y hombro lo limitaron a solo 21 aperturas, y aunque fue efectivo con 10 victorias y una efectividad de 2.71, ya no era el lanzador dominante que Baltimore había visto año tras año. A pesar de ello, los Orioles seguían siendo un equipo bastante competitivo, aunque sin lograr destronar a los Yankees de la división este. En 1979, con una nueva generación de talento emergiendo en Baltimore, Palmer encontró una segunda oportunidad de gloria. Aunque ya no era el mismo lanzador de sus años dorados, su experiencia fue clave para que los Orioles llegaran nuevamente a la Serie Mundial. Con un equipo liderado por jugadores como Eddie Murray y Ken Singleton, Baltimore se enfrentó a los Piratas de Pittsburgh en un duelo épico. Palmer tuvo actuaciones sólidas, pero los Orioles dejaron escapar una ventaja de 3-1 en la serie y vieron cómo los Piratas, comandados por Will Stargell, se coronaban campeones en 7 juegos. Los primeros años de la década de 1980 vieron a un Palmer más veterano, pero que aún seguía siendo bastante efectivo. En 1980 y 81, aunque su rol en la rotación empezó a reducirse, todavía era capaz de ofrecer destellos de su grandeza. En 1982, con 36 años, logró una última gran temporada, registrando un récord de 15 victorias, 5 derrotas y ayudando a los Orioles a luchar hasta el final por un puesto en la postemporada. Sin embargo, en el último día de la temporada, los cerveceros de Milwaukee vencieron a Baltimore en un juego decisivo y evitaron que Palmer y su equipo regresaran a la postemporada. Finalmente, en 1983, la historia le dio a Jim Palmer una última oportunidad de despedirse como un campeón, aunque su rol era más reducido, formando parte del bullpen y teniendo solo 11 aperturas durante la temporada. Su liderazgo en el clubhouse fue bastante invaluable. Los Orioles, liderados por el MVP Cal Ripken Jr., llegaron nuevamente a la Serie Mundial y esta vez no dejaron escapar la oportunidad. Baltimore venció a los Phillies de Filadelfia en 5 juegos, dándole a Palmer su tercer anillo de campeón y permitiéndole retirarse con la satisfacción de haber cerrado su carrera en la cima. En 1984, luego de una difícil pretemporada, Palmer fue liberado por los Orioles, poniendo fin a su legendaria carrera. Había pasado casi 2 décadas en Baltimore, dejando un legado imborrable como el mejor lanzador en la historia de la franquicia. Con 3 Cy Young, 6 temporadas de 20 victorias, 3 títulos de Serie Mundial y un lugar asegurado en el Salón de la Fama, Jim Palmer se retiró como uno de los mejores lanzadores que el béisbol haya podido ver. Como dato curioso, esta semana se cumple el aniversario del retiro de Jim Palmer del béisbol, ya que se hizo oficial el día 4 de marzo de 1993, así que ese video es más o menos una conmemoración del día en que Jim Palmer le dijo adiós al béisbol. Aunque Jim Palmer colgó los Spikes en 1984, su vínculo con el béisbol nunca desapareció. De inmediato encontró un nuevo rol como comentarista y analista de televisión, convirtiéndose en una de las voces más respetadas del deporte. Su carisma, profundo conocimiento del juego y su capacidad para explicar el béisbol con claridad lo hicieron destacar en las transmisiones de MLB, especialmente como analista de los Orioles y en cadenas nacionales como ABC e ESPN. En 1990, Palmer tuvo un breve intento de regreso al béisbol. A los 45 años decidió probar suerte con un comeback en el Spring Training de los Orioles, un evento que generó una gran cobertura mediática. Sin embargo, tras algunos entrenamientos y una aparición en un juego de pretemporada, se dio cuenta de que su tiempo en el montículo había terminado y decidió retirarse definitivamente. Palmer ha seguido ligado a los Orioles como comentarista y embajador del equipo, siendo una presencia constante en la organización y en eventos del Salón de la Fama. Hasta el día de hoy, sigue siendo una de las voces más influyentes del béisbol, respetado tanto por su conocimiento del juego como por su ilustre carrera en el montículo. Desde su debut en 1965 hasta su retiro definitivo, Jim Palmer construyó una carrera que pocos pueden igualar. Fue el rostro de la rotación de los Orioles en su época dorada, un lanzador que combinaba dominio y longevidad como pocos lo hacen en la historia. Sus 3 premios Cy Young, 3 títulos de Serie Mundial y su inquebrantable lealtad a Baltimore lo convirtieron en un ícono del béisbol no solo en Baltimore, sino a nivel nacional. Pero más allá de los números y los trofeos, Palmer dejó una huella imborrable en el juego. Su elegancia en el montículo, su competitividad feroz y su inteligencia como lanzador lo hicieron un modelo a seguir para futuras generaciones. Y ahora la pregunta es para ti: ¿dónde crees que Jim Palmer se sitúa entre los mejores lanzadores de la historia? ¿Es el mejor en la historia de los Orioles o hay alguien más que pueda disputarse ese honor? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, que con mucho gusto lo voy a revisar. Si tú tienes alguna recomendación, también por allá abajo, ya sabes que próximamente voy a estar trayendo ese video.
agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.